parece, les voy a leer lo que dice al principio de esta declaración de fe. Dice ahí: la inspiración de las Escrituras. Por ahí un teléfono, sí. Ahí, póngale bien. Ahí. Dice ahí: la inspiración de las Escrituras es el tema número 1, ¿verdad? Les voy a decir cómo comienza. Dice: la Biblia es nuestra única regla. Creo que muchos dicen esto, ¿verdad? Toda suficiente de fe y de conducta. De ella se deriva la siguiente declaración de fe como fundamento doctrinal que en casa de oración nos rige en el aprendizaje y enseñanza de la palabra de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios, por favor, 1:10. 1 Corintios 1:10. Y pues sí, vamos a estar haciendo esto, ¿cómo se llama? Interactivo. Si tienen preguntas, bueno, pues esperemos aquí que con la guianza del Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad?, a responder esas. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Creo que de aquí comienzan muchas cosas, y van a comenzar muchas cosas. Pues que yo le pido a Dios, pues realmente que nos dé la sabiduría, la madurez, para realmente ver lo que dicen las Escrituras. Porque yo de verdad yo me quedé pues bien grabado ese momento cuando la última vez que vino el pastor Memo nos mencionó, bueno, de hecho lo mencionó así, dice, todo este año, o sea, el año pasado, dijo, vi pues obviamente en el Facebook, ¿sí?, pensamientos de hombres. Pensamientos de hombres. Vi más pensamientos de lo que piensa de lo que piensa otro, de lo que piensan todos los hombres, menos palabra de Dios. Y de verdad, yo cuando lo dijo, yo dije, bueno, pues a ver, y está pasando lo mismo. De verdad me da tristeza. Me da tristeza porque realmente, si decimos, acompáñenme a 2 Timoteo, por favor, 3. Segunda de Timoteo 3:15 y 16. Dice ahí: y hablando Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y que desde la niñez, hablando de las Escrituras, ¿verdad? La niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y pues aquí acabamos de ver toda la Escritura, ¿verdad? Toda la Escritura. Podemos irnos a través del tiempo y podemos ver lo que pues pensó Juan Calvino acerca de este versículo, tiene sus comentarios, ¿verdad? Podemos ver a John Wesley, lo que tiene acerca de estos comentarios, de este versículo, sus comentarios. Podemos irnos también, hay comentarios, no nada más de ellos, está Matthew Henry, casi muchos, ¿verdad?, estudiosos de la palabra de Dios tienen
sus comentarios. Muchos de ellos van en lo mismo, pero hay unos que se diferencian en muchas cosas, ¿verdad? Son sus comentarios. Pero si vamos a poner comentarios, ¿verdad?, del que dijo bueno, sí, está bien, claro, es válido, no estoy diciendo, pues no lo hagan, no. Pero la palabra dice ahí, toda la escritura, dice, más los comentarios, no. Esos comentarios son herramientas, ¿verdad? Son herramientas. ¿No las podemos desechar? No. Nos van a servir. ¿Para qué? Para lo que vimos en Corintios. ¿Quién me puede repetir eso ahí, por favor? Primera de Corintios 1:10. ¿Lo tengo ahí en la mano? ¿No puedo repetir? ¿Nadie? Dice ahí, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego ahí Pablo le dice, no, porque me han informado que uno anda diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy del otro, yo pertenezco a esto, yo soy de este. No, dice, ¿quién es Apolos? Inclusive él se cuenta ahí, ¿quién es Pablo? ¿Quién soy yo? Dice, qué bueno que ni bauticé a ninguno, si acaso no me bauticé a Apolos y a este, pero yo a ninguno de los demás, de todos estaban ahí jactándose, no, pues yo a esto, yo soy de este otro. Dice, sigamos leyendo, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Fíjense, ahí van a decir, no, pues qué chismosos los de Cloé, fueron de acusones. No, estos hermanos de Cloé fueron y le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Mira, ¿qué está pasando? ¿Está creando qué? A ver, seguimos leyendo ahí. Que hay, ¿qué? Entre vosotros contiendas. Bueno, si somos guiados por una misma mente, por un mismo espíritu, ¿qué dice? ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Gálatas 5:22, Gálatas 5:19, los frutos de la carne, Gálatas 5:22. Los frutos de la carne son iras, contiendas, vanaglorias, y empieza a nombrarlas, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, bueno, esto les llamó la atención a los de Cloé. ¿Cómo? No puede ser. Somos hermanos en Cristo. Estamos padeciendo, ¿sí? Padecían ya, por ahí empezaban las persecuciones hacia los cristianos. Dice, no. ¿Cómo entre hermanos? Dice, entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ahí está, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, de Crispo, dice ahí. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? De la misma manera. Si estuviera Pablo ahorita en estos tiempos, ¿qué estuviera diciendo? No, pues yo soy de Calvino, yo soy de yo soy del otro, yo soy de Spurgeon. Que dijera, ¿quién es Calvino? ¿Qué Calvino vino a dar la vida por ti? ¿Quién es Matthew Henry? ¿Quiénes son ellos? Ciertamente contribuyeron, ciertamente sí, pero Cristo fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Por eso necesitamos, si somos sola escritura, ¿verdad? Tenemos que seguir sola escritura. Amén. Bueno, por eso ahí, que estemos en una sola mente, ¿verdad? No divididos. Y creo que ese es uno de los factores también, pues que yo le doy gracias a Dios, de verdad. Porque si nos vieran así divididos, como dice, ¿no? Una casa dividida jamás prevalecerá. Es la verdad, ahí está, en su palabra. Así es que
repito, créanme, yo le he estado pidiendo mucho a Dios su guianza, ¿verdad? Y que esto no genere divisiones. Porque yo, como le decía hace tiempo a uno de mis hermanos, ¿saben qué? Pues yo no puedo agarrar y decir, no nos cerremos a una sola enseñanza, ¿sí? Porque si nos cerramos a una sola enseñanza de una sola persona, ¿sí?, estamos haciendo lo mismo que los testigos de Jehová. Estamos haciendo lo mismo que los mormones. No, pero es que en la historia, sí, en la historia, igual, les repito, ha habido hombres de Dios que están ahorita con Dios, ¿sí?, que no tenían los mismos puntos de vista. Y se murieron, y ahí están sus tumbas. Y se murieron igual, así, ¿no? Pues no creyendo. Unos no creían, otros sí creían, otros decían, no, pues eso, no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, yo no sé, ¿verdad? Pero decía el que dijo, yo no sé cómo llamarlo, y dice, pero yo sé cuando no tengo eso. Yo lo sé. Y otros decían, no, pues es que sí. Entonces, esperando que sea toda la Escritura sea útil para redarguirnos a cada uno de nosotros. ¿A quién? Al hombre de Dios, ¿verdad? Sigo leyendo ahí. También nos da una referencia acerca de que, pues de este fundamento doctrinal que es en casa de oración, hablando ahí en 1 Corintios, también nos lleva a Hechos 2:42. Podemos ver un poquito más atrás ahí, Hechos 2:42. Repito, hablando de que la palabra de Dios es nuestro fundamento, es suficiente. Dice ahí, aquella vez cuando Pedro dio su gran discurso después del día de Pentecostés, y muchos de ellos dice que se compungieron de corazón. Dice, ¿qué debemos hacer, hermanos? Dice, bautícense, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, arrepiéntase y bautícense, ¿verdad? Para redención de pecados, porque para esto, dice, y para que reciban el don, ¿verdad?, del Espíritu. Y luego dice ahí, 2:42, dice, bueno, voy a leer del 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, imagínense. Y dice ahí, ¿y perseveraban en qué? ¿De quién? De los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si viniera Pablo nuevamente, bueno, a veces partimos el pan, hemos convivido, hemos hecho, ¿verdad?, en las oraciones. Hermanos, ¿estamos unidos en las oraciones? Ciertamente Pablo, si Pablo viera y dijera, oye, cuando viera a los que están orando ahí, oye, esos son todos los, ¿es toda la congregación? No, ¿verdad? ¿De verdad? Dice ahí, esos tres, fíjense, más, fueron ahí, dice como 3,000, partiendo el pan. Y en oraciones. No dice en oración, en oraciones. Toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y espero de verdad, yo le pido a Dios que nos redarguya, que nos penetre hasta el tuétano, hasta donde nos llegue. También nos habla Efesios 4:13, por favor, acompáñame. Efesios 4:13. Dice ahí, hasta que todos, ¿lo tienen? Hablando de la doctrina de los apóstoles, dice ahí en hecho en el 11, cuando dice los evangelistas y todo eso, dice 4, ¿qué les dije? 4:13. Dice ahí,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice, ¿para qué? Para que no seamos como niños fluctuantes. Ay, pues ya salió esta doctrina nueva. Pues no, pues sí, yo creo que sí. Ahí estamos. De repente llega otra más fuerte y esto, pues es que creo que era esta. No. La doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde está la doctrina de los apóstoles? Aquí en la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios. ¿Verdad? Tomando estos textos bíblicos, pues eso nos va a regir a la enseñanza de esta declaración de fe, que va a ser por medio de la palabra de Dios. ¿Verdad? Punto número 1, si quieren ahí los que van a apuntar, los que van a empezar a apuntar, dice ahí, la inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras. Vemos cómo la Biblia, ya hemos visto anteriormente, y en esto todos estamos de acuerdo, no hay nada más que podamos agregarle a la palabra de Dios, no hay nada que necesitemos de más, no, ¿verdad? La palabra de Dios es la única que nos puede llevar a la misma verdad de Dios. A la misma verdad de Dios. Porque como leímos hace rato, ahí en 2 de Timoteo 3:16, cuando le dice a Pablo, desde tu niñez, que sabías, que supiste las sagradas escrituras, ¿sí? ¿Para qué? Para que te den sabiduría. Sabiduría para salvación. ¿Cómo? O sea, voy a saber si sé me va a dar salvación. Para esto vayamos a Proverbios, por favor, 1. Creo que muchos lo conocemos. Proverbios 1:7. Dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Wow. El que desprecia la enseñanza de las palabras de Dios, de la sabiduría de Dios, Dios lo llama a este insensato. Yo para esto tengo que venir, todo lo que me presenten, tengo que venir y pasarlo ante la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Esa sabiduría de Dios. Y esa sabiduría en Dios, lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿sí? Va a ser necesaria. ¿Para qué? Para que empieces a tener temor. ¿A quién? A Dios. A Dios. El principio de la sabiduría. Bueno, nosotros podemos preguntar, bueno, pues es que yo no sé nada, ni esto, ni... ¿Quieres ser sabio? ¿O quieres ser entendido? ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Teme a su palabra. Teme a sus santos y justos juicios. Sabiendo que las Escrituras, como le dice Pablo a Timoteo, nos van a enseñar el temor a Dios. Por eso Pedro dice ahí en 2 de Pedro 1:21, el que le busque ahí rapidito,
Segunda de Pedro 1:21, ya lo hemos visto también. Dice ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les voy a leer otra versión que dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino en la profecía que hablaron, ¿sí?, por parte de Dios, los santos hombres de Dios, impulsados por el Espíritu. Así es que no ha sido por voluntad humana, ¿verdad? Esa voluntad humana, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Esa voluntad, cuando nosotros tenemos voluntad de algo, es regida ¿por qué? Por nuestras emociones, por nuestros deseos. Pues por ejemplo, en este caso, bueno, yo quiero escribir un libro. Yo quiero agarrar y empezar a escribir, ¿verdad? Esa es voluntad humana. Yo quiero ir a hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Esa es voluntad humana. Créanme, si los 66 libros que hay en la Biblia, en la palabra de Dios, fueran hechos por voluntad humana, la palabra de Dios fuera, no es que no ni decirlo, no fuera de Dios, no fuera palabra de Dios. Así de sencillo. Así es que la voluntad humana que habla aquí se sujetó a la inspiración del Espíritu Santo, que es Dios. Se sujetó a Dios. ¿Cómo? En la sabiduría, en el temor a Dios, ¿verdad? Esa sabiduría en las Escrituras encontramos, ¿sí?, cómo nos da ese concepto donde tenemos que tomar la sabiduría de Dios como un principio. ¿Para qué? Para que ahí rijan todas las cosas. Por temor a Dios es que decimos, no, pues no voy a dejar de congregarme. Por temor a Dios, pues ya no queremos pecar. Por temor a Dios, pues digo, no, pues Señor, vengo a darte lo que tú me das, sea mi diezmo, sea una ofrenda, ¿verdad? Por temor a Dios, amo a mi esposa. Por temor a Dios, me sujeto a mi esposo. Por temor a Dios, ¿verdad?, hago la gran comisión, predico el evangelio. Por temor, ¿ven cómo por temor a Dios de ahí surgen todas las cosas? El temor a Dios. Y eso nos va a ir dando obviamente la sabiduría que necesitemos. ¿Para qué? No para ganarnos nuestra salvación, porque la salvación es por fe, no es porque sepamos. Ay, yo ya supe que tenía que ser salvo, pues ya voy a ser salvo. No. Estando ya dentro de esa salvación, la sabiduría nos va a seguir guiando. La sabiduría de Dios guiando por el buen camino de la palabra de Dios. Ya lo leímos, Proverbios 1:7, ahí mismo en Proverbios 8:13, por favor, acompáñenme. Dice ahí, Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es, ¿qué dice? Juntarme con el mal o medio, sí, o estar, no, ¿verdad? Aborrecer. Y fíjense, cuando dice Dios aborrecer, es que dice, no lo tolero, no lo soporto. Cuando le manda en uno de los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis, dice, aborreceré. Dice, esa palabra también, cuando dice, te vomitaré.
No te soporto. No lo soporto. Esa tibieza no la soporta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que venir con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos. Amar a Dios es lo que nos pide. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Sí o no? Entonces, esa palabra aborrecer es realmente no tolerar el mal. ¿Cuál es ese mal? ¿De qué nos habla? Ahí tiene punto y coma, dice ahí: la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice ahí que aborrezco. Si sabiendo nosotros en conocimiento humano, o sea, en sabiduría humana, si sabemos que no nos acerca a Dios, ¿qué chance habría al ser soberbio? Al no tener, obviamente, si no tengo la sabiduría de Dios, no tengo temor de Dios, ¿verdad? No tengo temor de Dios. Entonces viene la arrogancia. ¿Qué es lo contrario de ser arrogante? Ser altivo, ser, ¿qué es? Humillación, mansedumbre, ¿verdad? La soberbia y la arrogancia. Créanme que eso es otra de las cosas que como seres humanos, seamos salvos o no seamos salvos, tendemos a ser arrogantes, tendemos muchas veces a ser soberbios. No queremos que nos apunten nuestro mal. Oye, pues es que eso está mal. No nos gusta. ¿A quién le gusta que le diga, sabes que esto es mal? ¿A quién le gusta? Y dice, no, pues es que sabes que no vuelvas a hacer eso. Le dice un niño, pero tampoco le gusta, y se va el niño y todo así, ¿verdad? A un niño que le dices así, de esa manera, sabes que esto es mal, ¿verdad? Hay maneras de decir las cosas también, ¿verdad? La palabra nos enseña cómo poder exhortar a un hermano, cómo poder enseñar a un hermano, corregirlo. ¿Cómo? Con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque sabe Pablo que nos podemos nosotros caer. Por más sabio, por más lo que tú quieras. De verdad, yo de verdad le pido mucho a Dios, a los hombres, de verdad, a los hombres de Dios, como John MacArthur, como el pastor Chuy, como todos esos pastores, hombres de Dios que van caminando. Yo de verdad a veces digo, Señor, guárdalos, porque a lo mejor algún momento ellos se van a sentir, no, pues creo que ya sé, ¿verdad? Aunque muchos de ellos dicen, no, pues no, nos falta por saber. Se ve cómo hablan, ¿verdad? Pero de por sí, a veces podría entrar ahí. Imagínense, al hablar a 3,000, 5,000 gentes y que toda la gente se pare y te aplauda por lo que tú dijiste, puede llegar algo de orgullo, ¿verdad? Por eso dice también, no dejemos de orar por nuestros pastores, ¿verdad? Entonces, la soberbia, la arrogancia. Así es que los necios van a despreciar esas cosas y van a hacer estas cosas. Van a andar por el mal camino. Por el mal camino. También dice ahí, y la boca perversa aborrezco. Y la boca perversa. Proverbios 4. Busquemos ahí 4:7. El que lo tenga, léelo por favor. ¿Sí? ¿Nadie? Dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones
adquiere inteligencia. Ahí está. Pero ¿qué tipo de sabiduría? En todo el contexto está hablando de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría, porque la sabiduría del mundo, dice la palabra de Dios ahí en Santiago, que es animal, terrenal y diabólica. Así es que por eso Pablo le dice a Timoteo, fíjate, las sagradas escrituras que desde tu niñez aprendiste, en ellas, toda la escritura, ellas te pueden dar sabiduría para salvación. Ya dijimos, no es salvación ¿sí? Sino para seguir caminando en la fe, como salvo, ¿verdad? Así es que, ¿qué podría separarnos andando en sabiduría de Dios? ¿Qué podría separarnos o apartarnos de Dios? Sí, yo sé que ahí en Romanos 8 dice que nada nos separará, ciertamente sí, pero si leemos el contexto, más adelante nos dice, habla también de la vid, ¿verdad? Aquellos que pueden ser cortados. ¿Por qué fueron cortados? Dice los de Jerusalén. ¿Por qué ellos fueron cortados? La vid, dije la vid. Las ramas, pues, fueron injertadas, olivos silvestres, que dice ahí en Romanos. ¿Por qué fueron cortados? ¿Por qué? Porque rechazaron, no creyeron, ¿verdad? Los judíos se llenaron de arrogancia, ¿sí o no? Ellos dijeron, no, la escritura, no, tú no eres el Mesías esperado, tú no eres, tú eres hijo de Beelzebú, le dijeron, ¿verdad? Su mala conducta, lo que Dios aborrece, la sabiduría. Ellos sí eran, no, pues sí, no sé si se acuerdan ahí, creo que está en Juan 8 más o menos, no recuerdo, cuando viene el joven que le recobró la vista, y luego van a su casa de sus papás para buscarle, a ver si es cierto, y le preguntan a sus papás, no, y sí, dice, no, pues ya está grande, ya la tiene, dice, pregúntenle a él, ¿verdad? Y luego va y le preguntan, no, y le preguntan al muchacho, dicen, oye, ¿quién te abrió los ojos? No, pues, un tal Jesús, dice, ¿verdad? Y después llega y les empieza a decir, no, pues dice, les dice, pues yo no sé quién sea dice, pero yo sé que me abrió los ojos, y el que hace estas cosas, dice, tiene que ser enviado por Dios, porque no ha habido nadie que haga estas cosas, que abra los ojos a los ciegos, y a mí me lo hizo. Y le empiezan a decir, no, ¿tú qué sabes? ¿Tú nos vas a enseñar a nosotros? Tú naciste en todo el pecado, le dicen, fíjense. Pues le dice, pues sí, pero yo sé que ahora veo. Y ese fue el que me dio la vista. Imaginen, ellos arrogantes, orgullosos de que sabían la palabra de Dios. ¿Verdad? El orgullo. ¿Qué significa orgullo? ¿Alguien ha buscado esta palabra? Orgullo significa exceso ¿de qué? De estimación propia. Orgullo, no, pues ahora sí, creo que ya estoy yo así, me estimo demasiado, yo digo, no, pues yo puedo. Créanme, todo lo que les estoy diciendo, pues yo nada me estoy basando ahorita en lo que tengo aquí. Supuestamente mi hermano Daniel, él iba a presentar lo que pues, yo le había dado. Créanme, y ahorita lo que estamos en las oraciones, en las alabanzas, Señor, ¿qué les doy? Lo que tenía de Mateo. No. ¿Ah? Señor, yo no sé. Tú guíanos. Y que nos siga guiando Dios. ¿Qué significa también arrogancia? ¿Qué significa arrogancia? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Creo que también la próxima semana vamos hasta traer nuestros libros, nuestros diccionarios y todas las cosas para estudiar la palabra de Dios como debe de ser, ¿no? Porque pues para eso debemos de venir a estudiar la palabra de Dios, para que nadie diga, ay,
pues es que no, pues es que ya es que lo que dice casa de oración, o lo que dice, no, estudiemos la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque así como he visto, yo la verdad que yo lo he visto, así como he visto cuando defienden una posición unos, dicen, pues sí, es que dicen el original tal, pero el contrario también dice, no, pero pues, y pues el que pues no terminó leyendo lo que decía, lo que dice y no leyó lo que dice al principio, y pero todos dan sus puntos de vista en el original, griego, hebreo, arameo y todo, dicen, pero no, nosotros, sí, de verdad, yo por ahí les dejé a las maestras una tarea, que busquemos un versículo, les di el versículo, ¿se recuerdan cuál es? Juan qué, perdón, sí, Génesis ¿qué? 1:2, Génesis 1:2, ¿sí? Y que buscaran palabra por palabra. Ahora van a ver, y lo vamos a ver, ¿verdad? Ahí espero que ya estén estudiando. Entonces, arrogancia es también exceso de orgullo. Orgullo significa sentirme ya, ¿sí? Ya lo dijimos, ¿verdad? Bueno, ahora, arrogancia significa ahora exceso de ese orgullo, ¿sí? Y luego esa misma arrogancia nos va a llevar a exigir más privilegios de los que, según, tenemos derecho. Eso se llama arrogancia. Una persona arrogante. Y lo podemos ver con los falsos apóstoles, o los falsos profetas, o los falsos maestros. Ellos exigen más. No, pues si no me mandas en avión de 5 estrellas, iba a decir, pero no, los aviones no tienen estrellas, ¿no? ¿Cómo le llaman? Business, ¿no? Business class y todo eso, ¿no? Le voy a decir a los hermanos que nos envíen esos aviones, ellos exigen más, y pues eso se llama ser arrogante. ¿Sí? Y eso es un ejemplo. ¿Qué dice ahí? Volvemos ahí a Proverbios 8:13. Es aborrecer mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es un ejemplo, o son ejemplos, ¿sí?, de lo que nos podría separar de Cristo. ¿Sí? El que se dice que es algo y vive arrogante, dudo, porque la palabra de Dios me dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí o no? Frutos del Espíritu son amor, paz, benignidad, benevolencia, mansedumbre, arrogancia. No, ¿verdad? No. Así es que por alguna situación que nosotros podamos llegar a tener, sí lo podemos llegar a sentir, pero luego el Espíritu Santo nos va a redarguir. Te estás levantando, vuélvete a mí. Así como Jesucristo dice, estuve con mis brazos ahí como la gallina quiere juntar a sus pollitos. Estiré mis brazos y ustedes no vinieron. Se llenaron ellos de arrogancia. Ellos exigían, no, pues yo vengo somos linaje de Abraham. Se sentían ya. Así es que ese tipo de situaciones no nos van a llevar a ningún lado. No nos van, al contrario, dice ahí, ¿verdad? La boca mentirosa, el mal camino, dice,
aborrece Dios. Y lo podemos ver también con Lucifer. ¿Qué pasó con Lucifer? ¿Se acuerdan qué pasó? ¿De qué se llenó él? ¿Qué fue lo que le pasó? Él estaba ya bien, era ¿sí? Era el arcángel más, ¿sí? Que cantaba y que adoraba. No, pues el más hermoso, ¿verdad? Hasta que llegó el momento, se llenó de arrogancia, se llenó de soberbia. Dijo, no puedo ser, no, igual a Dios. Eso es arrogancia, ¿sí? Pensar más de sí mismo, ¿sí? Orgullo, y luego viene la arrogancia. Cuando andamos en orgullo, exigimos más de lo que debemos de exigir. ¿Qué deberíamos nosotros de exigir? ¿Qué deberíamos de exigir? Nada, porque todos somos pecadores. ¿Quién no ha pecado? Deberíamos de exigir que nos den cuello, ¿verdad? Pero eso sí no nos gusta. Queremos y exigimos misericordia. Y por eso es que ahora que podemos ver la luz, ¿verdad? Podemos ver eso, le damos gracias a Dios, porque por su misericordia no fuimos consumidos y no hemos sido consumidos hasta el día de hoy, ¿no? Así es que el orgullo solamente va a generar contiendas, va a generar, ¿verdad?, divisiones, va a generar separaciones, va a generar cualquier tipo de raíz que no venga del Espíritu Santo, que no venga de Dios. Por lo tanto, nos va a separar más y más y más de las cosas de Dios. ¿Pero qué dice la sabiduría? El principio de la sabiduría. Tenerlo como principio. Y esto, enseñárselos a los niños. Niños, do you know how to be to have wisdom? Do you know how? Ok, ¿saben qué es wisdom? ¿Saben qué es wisdom? Diana, ¿sí sabes qué es? Sabiduría. Sabiduría. Bueno, ok, pues sí. ¿Qué es wisdom? Sabiduría. ¿Y cómo puedo escribir la sabiduría? ¿Ya? Knowing something better than other people. Now, how you can get that? The knowing. How you can get it? Dice la palabra de Dios. ¿Dónde están los niños? Están dormidos. Uy, uy, uy. Ahí está, el hijo del pastor. Bien dormido. Está bien, así le pasó a Pedro, a Pablo, cuando estaba predicando por largas noches. Se le cayó y se murió, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden tener ese wisdom? ¿Cómo la pueden tener? Dice ahí, fear the Lord. Fear the Lord. Because that's the beginning of wisdom. Si quieren tener esa knowing, esa better knowing of the things, fear the Lord. ¿Ok? Así es que, bueno, pues vamos a pararle ahí. Es que ya no hay más puntos, hay unos versículos más por ahí en ese mismo en este mismo punto 1, donde dice la palabra, bueno, la Biblia es la palabra inspirada por Dios, una revelación de Dios al hombre, ¿verdad?, que es nuestra regla infalible de fe y conducta, superior ¿a qué? A la razón y a la conciencia. Fíjense, de verdad, cuando estuve leyendo un poco, de verdad sí se halló sabiduría aquí, de verdad, y no es, yo no sé quién la habrá hecho, pero pues sabiduría, y como dice, de lo alto. Gracias a Dios, porque pues realmente sí es cierto.
en lo que dice en este punto. Ahí se los vuelvo a repetir. Al final, si quieren, o si gustan, mándenme un texto y yo se las mando, ya sea por correo o por email o por ahí, vemos cómo, o si no también le pueden bajar de ahí de Casa de Oración México, que estamos viendo, de hecho, a ver si ahorita que está ahí el Pastor Guillermo con Chuy y ellos, les voy a decir, porque no se puede, tiene un código, está protegida, ¿no? Uno no puede agarrar y hacerle copy and paste, ¿sí? No se puede, o sea, no se tiene que imprimir así la hoja con todo y todo. Entonces, sí, entonces está protegida, pero pues yo ya ahí lo voy a comentar al Pastor Memo, que les diga que si nos la pueden facilitar para poderla tener ya en un mejor formato y poderla imprimir bien. Entonces, pero sí, realmente la palabra es lo que va a superar, ¿sí?, nuestra conducta, ¿verdad? Nuestra misma razón y nuestra misma conciencia, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos decir, bueno, pues es que pues suena lógico, ahí entra la razón. No, pues es que sí suena lógico esto, pero pues bueno, ante la palabra de Dios a veces pues no es de lógica, ¿sí? No es de lógica, sino de lo que dice la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, por favor. Padre, Señor, te damos gracias, Padre. Pidiéndote a ti siempre, Señor, que seamos guiados en tu verdad, Señor, y para tu verdad, Padre. No queremos voltear a diestra ni a siniestra, Señor. No queremos ser llevados por cualquier viento de doctrina, Señor. No queremos ser como esos niños fluctuantes, Padre. Sino al contrario, Señor, queremos ser bien firmes, Señor, ante la roca, Padre. Esa roca inamovible, esa roca de nuestra salvación. Por eso, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender y ver lo que dice solamente tu palabra, Señor. Muchas veces, por cosas que ya traemos predispuestas, no podemos escuchar o entender a veces tu palabra, Señor. Pero yo te pido, Padre mío, que tú nos humilles, que quites de nuestros corazones cualquier tipo de soberbia, Señor, de altivez, de arrogancia, de orgullo, y que tú, mi Dios, en tu palabra nos muestres cuán hermoso eres, cuán grande eres, Señor, y poder vivir, Señor, como un cuerpo, unidos, Padre mío, creciendo en amor, Señor, edificándonos los unos a los otros, Señor, no destruyéndonos, no viendo, Señor, lo mal de cada uno de nosotros, sino al contrario, Padre, que cuando caigamos, Señor, vengamos ante ti, humillados, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en tu nombre precioso, que es Cristo Jesús. Amén, Señor.